Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de una auténtica obra maestra del rock. Y para este análisis nos hemos basado en el trabajo espectacular del blog La Playlist del Yeyo. Así que desde aquí, mil gracias por la inspiración. A ver, para entender bien la locura que fue Out of the Blue, primero hay que situarse. Estamos en 1977. ¿Y qué se escuchaba en 1977? Pues como bien resume este titular de The Guardian, no era precisamente el mejor año para sacar un disco conceptual, sinfónico y encima salir de gira con una nave espacial. Es que el contraste era brutal. Por un lado tenías el punk, crudo, minimalista, 3 acordes y a correr, con esa estética de hazlo tú mismo. Y por el otro tenías a Jeff Lynne y a la ELO, que estaban pensando en todo lo contrario. Querían algo gigantesco, sinfónico, lleno de arreglos. Vamos, un doble álbum que era la antítesis de todo lo que estaba de moda. Pero claro, una obra maestra así no nace de la nada. Y el camino para crearla, fue de todo menos fácil. De hecho, la historia empieza con un problema, y uno gordo. A ver, imaginaos la escena. Jeff Lynne, después de una gira mundial agotadora, se va a un chalet en los Alpes suizos para componer el nuevo disco. Suena idílico, ¿verdad? Pues no. El problema fue que durante 2 semanas seguidas no paró de llover. Nubes, niebla, lluvia, cero inspiración. Y mientras tanto, la discográfica llamando, metiendo presión, y él con la cabeza totalmente en blanco. Pero de repente, una mañana, ¡pum!, el sol. Por fin, un rayo de sol se cuela entre las nubes sobre el lago Le Mans. Y lo que pasó a continuación es sencillamente uno de los arrebatos creativos más bestias de la historia de la música. Es que es una locura, 17 canciones, un álbum doble completo, escrito de la nada en solo 3 semanas y media. Pero lo más alucinante de todo esto es cómo ese bloqueo, esa frustración por la lluvia, se acabó convirtiendo en el motor, en el alma de todo el álbum. Y es que Jeff Lynne no solo compuso canciones sueltas. No, cogió esa experiencia y la convirtió en el concepto central del disco. Toda la cara C del álbum original es una suite, una especie de sinfonía de 4 temas llamada Concerto for a Rainy Day, un viaje musical sobre el tiempo, la lluvia y cómo afecta al ánimo. El viaje es perfecto. Empieza con Standing in the Rain, con los truenos, sintiendo la lluvia, luego pasa a Big Wheels, que es más melancólica, como ese día gris que no acaba nunca. De ahí, un pequeño destello de esperanza con Summer and Lightning, la tormenta empieza a pasar, para terminar en el éxtasis absoluto de Mr. Blue Sky, el sol ha salido. Es literalmente la historia de su bloqueo y su explosión creativa hecha música. Y dentro de esta suite hay detalles que son una pasada y que demuestran lo juguetones que eran en el estudio. Por ejemplo, el famoso cencerro de Mr. Blue Sky. Ese sonido tan icónico, pues ojo, que no es un cencerro, es el batería Bev Bevan dándole un golpe a un extintor. Y no solo eso, al final de la canción, una voz robótica dice "Please turn me over", que era una instrucción literal para darle la vuelta al vinilo y pasar a la cara de... Y hablando de voces robóticas, esa voz se hizo con un vocoder. Este cacharrito, que hoy nos suena muy normal, en aquella época era pura ciencia ficción. Y Out of the Blue fue uno de los álbumes que lo puso en el mapa, convirtiendo ese sonido en parte fundamental de su estética espacial. Pero bueno, Out of the Blue es mucho más que el Concerto for a Rainy Day. El resto del álbum es una colección de temazos absolutamente increíble, donde mezclan de todo, rock, pop, orquestal y sí, hasta coquetean con la música disco, que estaba pegando fuertísimo en ese momento. Claro, Mr. Blue Sky es la canción estrella, la que todo el mundo conoce y adora, y las puntuaciones de los fans lo dejan claro, pero es que al lado tienes himnos como Turn to Stone o Sweet Talking Woman. El nivel era altísimo en todo el disco, y lógicamente con esa calidad el éxito comercial fue, pues, una barbaridad. Hablamos de cifras que marean. Unos 10 millones de copias vendidas en todo el mundo. 10 millones. Y solo en el Reino Unido metieron 4 singles en el top 20. Una auténtica locura. Pero todo ese éxito no se quedó solo en el dinero o en los discos de platino. No, les permitió llevar toda esa fantasía espacial que tenían en la cabeza al siguiente nivel. La portada del disco es sin duda una de las más icónicas de la historia. Esa nave espacial, ese logo, se convirtió en el símbolo de la banda. Y fueron tan lejos que dijeron, ¿y si la construimos de verdad? Y lo hicieron. La gira de Out of the Blue presentaba un escenario que era una réplica gigante de la nave, que se abría con láseres y humo. La banda tocaba dentro de ella. Tenía que ser un espectáculo alucinante. Al final, la historia de Out of the Blue nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Es esa explosión de creatividad después de un bloqueo la fórmula secreta para una obra maestra? Sea como sea, lo que está claro es que este álbum es una joya atemporal. Un monumento al rock sinfónico que demostró que, incluso en pleno auge del punk, había sitio para la ambición, para las melodías grandiosas y, sobre todo, para un poquito de cielo azul después de la tormenta.
Para más análisis tan geniales como este, la recomendación es clara: el blog La Playlist del Yello. Y con esto terminamos nuestro viaje a las estrellas con la LO. Gracias por habernos acompañado.